Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 6. Summer parpadeó. No había visto claramente lo que Shirou acababa de disparar, pero instintivamente entendió que no era nada como lo que ella o alguien de Remnant había visto antes. Un núcleo retorcido por la locura. Distorsiones en el espacio, céfiros violentos arremolinándose en un vórtice cónico. Una verdadera onda expansiva de calor y sonido asaltó a Summer, bañándola en un tono anaranjado tenue que continuó extendiéndose por el horizonte. Mechones de su cabello volaron hacia arriba con ferocidad, exponiendo la totalidad de su frente forrada con varias gotas de sudor. Aún así, Summer no podía apartar la mirada de la luz azul en espiral que atravesaba el aire con ondas de choque ensordecedoras que reverberaban dentro de ella. La perdición del niño de la luz. El acero del Ulster. Una espada del arco iris. Golpeó más rápido de lo que el ojo podría ver, y luego todo se quedó en silencio, respirando con asombro. Una nube de hongo ardiente de grava, humo y fuego, disparada hacia los cielos como una mano de juicio. Venganza. Enojar. Animosidad. Summer podía imaginarlos a todos. Siéntelos todos parejos. Para todos los que miraban, era como si las emociones reprimidas y la frustración contenidas en ellos se materializaran en una forma física al que se le diera poder, con la debida venganza. Eso tenía que ser Dust. No había otra forma de que Summer pudiera explicarlo mientras seguía arraigada. Pero más que eso, era difícil para ella creer que fuera otra cosa. En la historia de Remnant existían muchas leyendas y mitos, algunos más auténticos que otros y Summer los había leído una vez por curiosidad. La historia de las 4 doncellas, los orígenes de Dustan Aura, y una antología de héroes pasados y sus numerosas hazañas, por ejemplo, eran los mitos más prominentes en su mente. Sin embargo, aparte del cuento popular sobre las 4 doncellas, no había evidencia de que existieran otras leyendas. Seguramente no la espada del remanente, un tomo viejo y andrajoso que había encontrado y leído cuando le encargaron investigar una ruina misteriosa. Hablaba de un héroe desinteresado. Vestido de rojo y con alas de acero que se extendían más allá de los cielos. Un salvador de la humanidad que nadie en la historia de Remnant había visto jamás. Independientemente de la autenticidad del tomo, Summer estaba cada vez más ansiosa por una simple razón. No recordaba el final. ¿Terminó en tragedia? ¿O había una luz en la oscuridad? La respuesta se le escapó. Summer frunció los labios, y antes de que pudiera siquiera considerar algo, ya estaba dispuesta a flotar hacia Shirou. Su expresión era sombría. Shirou, por su parte, estaba demasiado ocupado examinando el daño que tenía por delante para notar la peculiaridad de la expresión de Summer. Ruby se aferraba con fuerza a la pernera de su pantalón, sus pequeñas manos arañaban la tela suelta con fuerza. Su frente presionó la parte posterior del muslo de Shirou. Ella miraba distraídamente desde un lado aturdida. Los rastros de asombro y adoración infantil estaban presentes en su rostro de una manera que no era muy diferente en comparación con la de su madre. Las olas de Grimm que avanzaban como una marea de cucarachas, habían desaparecido repentinamente en cuestión de segundos, revelando un infierno de tierra llena de cráteres, grava volcada y grietas en forma de fisuras, que derribaron árboles y flora cercanos. Ruby, Summer y los otros faunos se quedaron estupefactos. Incluso los Grimm golpeados por el ataque de Shirou estaban en un estado de confusión y desorientación. Solo Shirou no se vio afectado por el daño que había causado. Cuando todo estaba dicho y hecho, la fuerza de su ataque no había estado a plena capacidad, ya que no quería sobrecargar la energía que Ruby le estaba proporcionando. Tenía que elegir algo que no fuera tan difícil para las reservas de Ruby hasta que pudiera tener una idea completa de cuánta energía de Ruby podía usar con seguridad a su disposición. Esta era la limitación de un maestro y un sirviente, ya que independientemente de lo poderoso que fuera un espíritu heroico, no importaría si no se mantuviera adecuadamente la energía suficiente. Cad Ball en comparación con los otros nobles fantasmas que poseía Shirou era relativamente menos agotador debido a su familiaridad con el constructo. Sin embargo, al final, Shirou estaba siendo demasiado cauteloso. Mirando a Ruby, sus reservas apenas se habían reducido a pesar del despliegue del Cad Ball, lo que le permitió a Shirou aliviar sus preocupaciones sobre sobrecargar a su maestro. En cuyo caso, no hubo más tiempo para considerar otra cosa. Aunque había interrumpido la carga de Grimm hacia el asentamiento con su primer ataque, en lugar de retirarse, ya estaban en medio de un reagrupamiento. En cuestión de segundos, el caos que Shirou había creado en los números de Grimm dejó de ser visible.
Colocando su arco delante de él sostenido en su brazo izquierdo, Shirou abrió su palma derecha en un gesto de agarre que Summer estaba mirando con atención. De hecho, hacía mucho tiempo que se mantenía a un pie de la espalda de Shirou. Summer podía sentirlo. Una acumulación de energía diferente a aura o dust que converge en la mano abierta de Shirou. Un concepto de mito y folclore. Magia. Trace, la voz de Shirou vibró con un magnetismo insondable, partículas de luz reuniéndose a su alrededor como granos azules de arena. Se formó una empuñadura, seguida de una hoja retorcida ante los ojos de Summer. Era la misma arma que acababa de ver usar a Shirou antes. Una leyenda cristalizada. Calad Volgo, la espada y el noble fantasma del héroe, Fergus McGroich. La boca de Summer había estado abierta desde hacía mucho tiempo. Tú, eso no debería ser posible. Summer no pudo sacar las palabras de su boca. Por lo que acababa de ver, Shirou había creado Calabor de la nada. Además, no pareció requerirle mucho esfuerzo a Shirou, lo que llevó a Summer a un pensamiento asombroso. ¿Cuántos podría hacer Shirou? Las manos de Summer se cerraron en puños en su agitación. Ella ya sabía que antes de la era de Dust, los humanos que habían luchado contra los Grimm tenían un nivel de fuerza mucho más alto que el actual Huntsman of Remnant. Sin embargo, asumir que Shirou era un espíritu heroico de un héroe de renombre fallecido, entonces, la diferencia en las capacidades entre el Huntsman pasado y el Huntsman actual no era demasiado drástica. Al mirar a Shirou, Summer, una cazadora de primera clase, sintió por primera vez lo que se sentía al ser inadecuada. Shirou notó la forma en que la expresión de Summer se oscureció sombríamente por el rabillo del ojo, pero por su vida no podía entender por qué. No, era más exacto decir que no quería porque no quería apostar por su suerte. Con los labios casi crispados por las densas nubes que se formaban sobre la cabeza de Summer, Shirou apretó los labios y decidió ignorar a su compañero espíritu mientras colocaba a Caldborg en su arco. Sus dedos eran diestros, tirando en línea con la cuerda tensa mientras su brazo tiraba a 90 recta. Apuntando, estaba a punto de disparar cuando ocurrió algo extraño. Sus cejas se fruncieron juntas. Los Grimm habían dejado de moverse y se estaban retirando gradualmente. ¿Se dieron cuenta de alguna manera de la amenaza de sus ataques? Shirou consideró el pensamiento, pero se apresuró a negar con la cabeza. Miró a Summer confundido. Ella le había explicado antes que Grimm no era muy inteligente y se sabía que mostraban signos de miedo. En cuyo caso, independientemente del peligro que puedan enfrentar, deberían haber continuado avanzando. Algo andaba mal, y Shirou se dio cuenta de que Summer ya sabía la respuesta. Un anciano Grimm, dijo Summer gravemente después de recomponerse. Realmente no hay una clasificación del Elder Grimm, pero realmente no importa. Todo lo que importa es el hecho de que el Elder Grimm es inteligente. Summer se llevó una mano a la boca y se mordió el pulgar mientras reflexionaba. Todos los Grimm en general comenzaron como máquinas de matar sin sentido, pero con el tiempo, aprenden y se convierten en enemigos mucho más difíciles de manejar. Mientras Summer se contemplaba a sí misma, el Grimm atacante se dispersó rápidamente de regreso a la cobertura del follaje. Al ver que era seguro por el momento, Shirou se relajó antes de dispersar el arco y la espada en sus manos. Frunció el ceño en el proceso cuando notó rastros de energía parecidos a briznas que convergían sobre él desde los cuerpos del Grimm que se descomponía rápidamente. Extendió una mano en señal de precaución, pero no importaba lo que hiciera, la energía era como una mancha que se negaba a dispersarse. Summer no se dio cuenta de la situación de Shirou ya que las volutas de energía eran sutiles y llegaban en pequeñas cantidades que llegaban a Shirou una a la vez. Allí, formándose en el centro de la palma de Shirou, había una pequeña mancha negra, la palidez de su piel palidecía mientras los retorcidos zarcillos de sombra intentaban extenderse hacia afuera. Un dolor agudo brotó de su interior cuando se dio cuenta de que la energía estaba tratando de alterarlo para que fuera algo que no era, susurros finos y confusos hablando en sus oídos. Te daré poder. El deseo de tu corazón. Otoño. 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 Shirou apretó con fuerza la palma de la mano, inundándola con una enorme oleada de energía mágica. Cuando abrió la palma de la mano a continuación, la mancha negra había desaparecido. Desde la dirección del bosque, Shirou pudo sentir una mirada fija en él, penetrante y repugnante. Sus ojos se entrecerraron antes de que su cabeza se volviera bruscamente, pero para entonces, la sensación ya se había ido. Apretó los labios antes de volver a centrar su atención en la palma de la mano y los cuerpos marchitos de Grimm. Cuanto más Grimm matara, más corrupción intentaría afectarlo.
Se decía que Grimm eran criaturas sin alma, pero al final, ¿qué eran realmente? Ocultando sus preocupaciones, Shirou tomó sutilmente un trozo de la mortaja sobre sus hombros y lo ató alrededor de su mano como precaución. Era una tela protectora y sagrada conocida como la sábana santa de Martín. Las vestiduras de un santo de la iglesia. Cualquiera que sea la energía que intentaba afectarlo, la sábana santa de Martín debería poder mantenerla sellada por el momento. Por ahora, lo mejor era evaluar la situación. ¿El anciano Grimm tiene la habilidad de comandar a otros Grimm? Shirou le preguntó a Summer con severidad. La repentina retirada del Grimm parecía demasiado intencionada para ser una coincidencia. Summer no negó las palabras de Shirou. Seguía flotando en el aire, con las rodillas pegadas al pecho mientras seguía pensando. No lo sé, fue la respuesta de Summer antes de negar firmemente con la cabeza. Pero independientemente, si los Grimm son capaces de mostrar algún tipo de coordinación, la dificultad de defender este asentamiento aumentará exponencialmente. Por supuesto, nada sería fácil, se lamentó Shirou para sus adentros. Suspirando, Shirou dirigió su atención de nuevo a Ruby ahora que el peligro había pasado. Ella todavía estaba aferrada a la pernera de su pantalón donde la había colocado inicialmente, pero la forma en que lo miraba había sufrido un cambio. Si antes lo llamaba héroe solo porque él decía que era un héroe, ahora estaba completamente convencida de su estatus. Shirou solo podía imaginar qué pensamientos pasaban por la mente de Ruby después de lo que acababa de ver, pero no tenía tiempo para pensar en ellos. Summer ya estaba en su caso. El gruñón había vuelto. No deberías haberla llevado a un campo de batalla, Summer se apresuró a reprimir con una mano sobre su pecho en alivio. ¿Qué habrías hecho si el Grimm se acercara a ella? Hola. ¿Qué estabas pensando? Summer rodeó a Shirou de manera molesta, agitando su mano frente a su rostro. Por mucho que Shirou quisiera responderle a Summer, era mejor dejarla desahogarse. Mientras tanto, se agachó y tomó a Ruby en sus brazos. La niña estaba prácticamente radiante mientras balbuceaba alabanzas para él. ¿Shirou es realmente un héroe?, dijo Ruby asintiendo. ¿Cómo hiciste esa cosa de la espada? Fue como Fuosh, luego luz azul, luego Baboom. Ruby hizo un gesto con los brazos, Summer lentamente se arrastró en el aire mientras arrullaba a Ruby. Bien. Por una vez, su maestro estaba siendo útil. Shirou toleró la forma en que Ruby se agitaba enérgicamente en sus brazos, una sonrisa irónica en su rostro mientras Ruby distraía a Summer. Las palabras no podían describir el alivio que sentía Shirou. Después de todo, a pesar de su paciencia, había un límite en lo que podía tolerar en un día, y Summer podía ser implacable. Digamos que los espíritus no necesitan dormir para expresar su opinión. Shirou se pellizcó el puente de la nariz mientras aliviaba la tensión de su cuerpo. Pensó que estaba a salvo, que estaba fuera del verdadero apuro. Fue un error. Eres increíble. Ruby felicitó con su rostro puesto en contemplación. Era la señal de advertencia a la que Shirou debería haberle prestado atención, pero terminó por descuidarla. Ruby era una niña, y las únicas cosas que podían hacer que arrugara su rostro pensando seriamente eran las cosas más importantes en su pequeña mente. Quizás eres incluso más genial que Mami. Las palabras salieron de la boca de Ruby antes de que Shirou pudiera procesarlas, y para entonces, fue para el terror de Shirou que Summer se congeló instantáneamente. El labio de Summer temblaba, su expresión era de negación acalorada. No lo está. El rostro de Summer se contrajo como si alguien la hubiera apuñalado. Zemon Little Rose, Mami siempre es la mejor. Summer trató de apelar a Ruby, pero Summer estaba olvidando que no importaba lo que hiciera en ese momento, Ruby no podía verla, tocarla ni oírla. Para cuando Summer se vio obligada a aceptar la situación, Shirou pudo ver un aura violeta visible de malicia rodeándola. Ella ya no necesita a mamá, por supuesto que no. Ya tiene al señor. Héroe, murmuró Summer en voz baja, básicamente escupiendo las palabras mientras se reía oscuramente. Shirou tosió en sus manos, tratando de desviar la atención de Summer de ella y volverla a Ruby. Ruby estaba bostezando ahora que su entusiasmo había disminuido, sus ojos caídos. Por la posición del sol poniente en lo alto, claramente hacía mucho que había pasado la hora de la siesta de Ruby. El instinto maternal entró en acción, Summer se recompuso. Ruby necesita descansar, dijo Summer en voz baja, tratando de estirar una mano antes de detenerse y retirar su mano. Ella sonrió burlándose de sí misma. ¿Qué clase de madre era ella si todo lo que podía hacer era confiar en los demás? Summer se sentía abatida por dentro, pero hizo todo lo posible por no demostrarlo.
Ruby necesita descansar, repitió Summer, esta vez haciendo un gesto hacia Shirou para que se llevara a Ruby. Shirou negó con la cabeza. Desafortunadamente, Summer, todavía tenemos otras cosas con las que lidiar. Shirou se volvió hacia el creciente número de faunus reunidos para mirarlo boquiabierto en el muro oriental y abrazó a Ruby suavemente contra su pecho mientras ella se iba quedando dormida gradualmente. Como sirviente, haría sus deberes para su maestro, pero al mismo tiempo, como héroe, ya sabía lo que tenía que hacer. Shirou guardó silencio mientras el anciano del asentamiento Raymond Dale se le acercaba, sabiendo ya lo que Raymond diría. Necesitamos hablar. Los dedos de Shirou golpearon contra la superficie de una mesa de madera. Se estaba tomando el tiempo para pensar a pesar de saber la respuesta a la que ya había llegado desde el momento en que Raymond se arrodilló y suplicó por su gente. Raymond solo le había pedido una cosa, una sola petición. Un pedido de ayuda. Por el bien de todos los fauno que dependían de Raymond, el hombre había invitado a Shirou a hablar a solas con él con el único propósito de dejar su integridad y orgullo para pedir ayuda a un extraño al que apenas conocía. Decir que Shirou no estaba afectado era una mentira. Él fue el hombre que dio su vida por salvar a otros y, a cambio, las acciones y servicios que había brindado a los necesitados lo elevaron al estado de espíritu heroico sin nombre, el trabajo de su vida reconocido por el mundo. Sin embargo, su situación actual no era una en la que pudiera decidir sus acciones con tanta facilidad. Era el siervo de un niño maestro, un niño del que tenía el deber de cuidar. Actuar imprudentemente como lo había hecho una vez en la vida ya no era algo que pudiera hacer a la ligera, ya que el bienestar de Ruby fuera de Pax dependía literalmente de él. Al escuchar a Ruby roncar en la cama un poco detrás de él, Shirou tuvo que envidiar la ignorancia de los niños pequeños. Shirou continuó golpeando suavemente con los dedos una mesa, produciendo un sonido rítmico que hizo eco en la habitación. Su expresión era difícil de leer, pero para alguien de profesión similar a Shirou, no era difícil de entender para Summer. ¿Quieres ayudarlos, no? Summer dijo. Flotaba frente a Shirou con las piernas cruzadas y las manos en los tobillos. Estaba mirando a Shirou con complicidad, con un tono sombrío. Shirou miró hacia arriba, dejando de tamborilear con los dedos. ¿Mis pensamientos son tan fáciles de entender? Preguntó con ironía, su boca se curvó hacia arriba. Summer negó con la cabeza, el plateado de sus ojos reflejaba la pálida luz de la luna desde una ventana abierta. La verdad es que no, admitió Summer con franqueza, mostrando los dientes en una sonrisa. Pero es lo que habría hecho. ¿No lo sabías? Mi sueño era ser un héroe, un aliado de la justicia. Shirou se agitó ante las palabras de Summer y se tomó el tiempo para mirarla para ver si hablaba en serio. Quizás porque Summer esperaba que Shirou se riera, su rostro ya estaba volteado hacia un lado, con tintes rojos en la parte superior de sus mejillas. Adelante, burlarte de mí, hizo un puchero Summer. Es un sueño infantil que ya conozco. Shirou dejó escapar una pequeña risa, la tensión que nublaba su mente sobre lo que debía hacer se desvanecía gradualmente. Mientras tanto, no se dio cuenta del cambio abrupto en la disposición de Summer, evidentemente experimentando un cambio de humor. Sabes que estaba bromeando, ¿verdad? Se supone que no debes reírte de la resolución de una doncella pura. Summer lo amonestó hoscamente. Te perseguiré, te juro que lo haré. Así que detente ya. Shirou arqueó una ceja. Un espíritu que lo seguía por todas partes, lo fastidiaba constantemente y le causaba dolores de cabeza. ¿No me estás persiguiendo ya? Summer frunció el ceño. No sé si puedo lastimarte, ¿no lo estás? Entonces de nuevo no lo he intentado, pero si puedo, arma o no, voy a pelear contigo ahora mismo. Continúa con tu sarcasmo, yo te reto. Shirou levantó las manos en señal de rendición mientras Summer resoplaba molesta, cruzando los brazos debajo de su pecho. ¿Bien? Summer preguntó después de un momento. ¿Ha decidido un curso de acción? Shirou asintió. Voy a ayudar, dijo resueltamente. Había muchas cosas que Shirou podía hacer ahora que se había fijado una meta. Con la energía que Ruby pudo proporcionarle, no sería demasiado difícil para él crear varias armas almacenadas en su arsenal interior y utilizarlas para la protección a largo plazo del asentamiento. Era uno de los métodos en los que Shirou había podido pensar, ya que era imposible para él permanecer en el asentamiento para siempre. Raymond y los otros fauno necesitaban un medio para volverse autosuficientes en sus defensas y él les proporcionaría esos medios. Una vez que el asentamiento fuera seguro y se resolviera el problema de la protección futura, Raymond solo tendría que pasar las armas rastreadas de generación en generación.
Además, Shirou ya estaba entrenando a un grupo de niños fauno y, por lo tanto, todo debería funcionar de alguna manera. Cuanto más pensaba Shirou sobre el asunto, más seguro estaba. A diferencia de los principios de su mundo original que poseía la voluntad de Alaya y Gaia que socavó la integridad de la proyección trazada de Shirou, la voluntad de Alaya y Gaia no existía en Remnant. Como tal, cualquier arma que Shirou creara se desvanecería a menos que él lo quisiera. La expresión de Shirou comenzó a iluminarse a medida que pasaban los minutos y sus planes futuros se solidificaban. Pareces estar de mejor humor, dijo Summer con una sonrisa. Gracias, fue todo lo que dijo Shirou en respuesta. No era un tonto incapaz de ver que Summer, a su manera, lo había ayudado a aliviar algunas de las cargas que pesaban sobre su mente. Summer se frotó la nariz con una mano mientras se sentía un poco realizada. Incluso si no podía tocar o interactuar con el mundo, al menos, no era una inútil. Con el asunto de Raymond y el acuerdo completo, solo quedaba un problema por resolver. El más difícil. Shirou lo sabía y Summer también. Casi al mismo tiempo, los dos dirigieron su atención hacia la forma dormida de Ruby. Ruby estaba bien metida debajo de las mantas presionadas justo debajo de su barbilla mientras su cabello estaba enredado presionado contra su almohada. Roncaba suavemente, cansada por los acontecimientos del día. La expresión de Summer se suavizó mientras miraba a su hija mientras la expresión de Shirou se volvía indefensa. Su realidad actual era la siguiente. Shirou bajo la llamada de un niño y restringido por Command Seals. Summer, el único que posiblemente podría cambiar la situación sin poder comunicarse. ¿Algunas ideas? Shirou le preguntó a Summer con esperanza. Summer miró a Shirou. ¿Siempre podrías intentar suplicar? ¿Culparla para que vuelva tirándose al suelo y llorando? Shirou miró a Summer sin comprender. ¿De dónde se te ocurrió eso? Summer jugueteaba con los dedos. Mi otra hija, Jan, se cansó una vez cuando no pudo atrapar a Ruby en un juego de etiqueta y recurrió a medios clandestinos para atraer a Ruby cerca. Shirou no se dignó a Summer con una respuesta. No era un niño y llorar por un problema no era exactamente una solución a largo plazo. Necesitaba otra forma. Shirou puso una mano debajo de su barbilla y comenzó a caminar de un lado a otro. La propia Summer simplemente permaneció flotando donde estaba, incapaz de encontrar nada útil. Pasaron los minutos y luego una hora. Fue entonces cuando Shirou se congeló en medio de su paseo. Lentamente, apartó la mano de la barbilla e inspeccionó la parte de la sábana santa de Martín que había envuelto alrededor de la palma. La mancha del green que había estado tratando de afectar su alma al principio del día le dio una idea. Además, solo una madre podría convencer completamente a su hijo de algo. Verano, gritó Shirou. Voy a necesitar tu ayuda con respecto a Ruby. Summer parpadeó ante Shirou confundida. No creía que Shirou pudiera encontrar un método para la situación tan rápido y mucho menos pedir su ayuda. Pero con la forma en que estoy ahora, ¿cómo puedo ayudarte con algo además de hablar contigo? Ella preguntó. Sobre eso, Shirou vaciló antes de examinar interiormente uno de los principios de anclaje que lo hacían diferente de Summer. Su origen espiritual, el objetivo del ataque que la mancha de los Grimm estaba tratando de afectar. Puede que tenga una idea que podría funcionar. Shirou comenzó a elaborar. Summer inclinó la cabeza incapaz de entender los términos que estaba usando Shirou, pero Shirou apenas se dio cuenta. Coloca tu mano en mi pecho y yo haré el resto, dijo Shirou con decisión. Shirou miró fijamente a Summer cuando su mano hizo contacto con su pecho. Recuerda, no tendrás mucho tiempo, y no estoy seguro de qué efectos duraderos tendrá esto en mí. Cuanto más rápido termines, mejor, ¿entiendes? Shirou estaba preocupado. Manipular el origen espiritual de uno nunca fue una buena idea para un espíritu heroico, ya que afectaba la manifestación de uno, por lo que Shirou nunca lo había considerado antes. Sin embargo, en este punto, ¿qué otra opción tenía? Por lo menos, todo lo que podía esperar era que no estuviera cometiendo un error, pero conociendo su historial, no tenía esperanzas. ¿Eh? Fueron las últimas palabras que Shirou escuchó decir a Same cuando terminó de jugar con su origen espiritual. Oh, por el amor de Dios. Ruby fue despertada por un destello cegador de luz que iluminó la sencilla habitación de Rose Manor. Frunció el ceño antes de sentarse. Mami, no quiero despertar todavía, murmuró en voz baja en señal de queja. Desafortunadamente, no importa cuánto trató de volver a dormir, la luz de la habitación se negaba a apagarse. De hecho, se estaba volviendo más fuerte de tal manera que Ruby ya no podía ignorar su estado medio dormido.
Ruby se frotó el sueño de los ojos con letargo, sin darse cuenta del mundo que la rodeaba debido a su aturdimiento. Para cuando la luz se calmó y Ruby parpadeó, la habitación estaba nuevamente a oscuras. La única fuente de luz provenía de los rayos de la luna que entraban por la ventana abierta. ¿Shirou? Ella gritó con incertidumbre. A estas alturas, la somnolencia que nublaba la mente de Ruby había desaparecido para ser reemplazada por ansiedad. Solo tenía 5 años y temía estar sola en un lugar con el que no estaba completamente familiarizada. Junto con el hecho de que Shirou no estaba en la mesa en la que recordaba sentado a Shirou, estaba empezando a preocuparse. Se puso las sábanas y se escondió debajo de ellas para tener una sensación de seguridad, y su rostro se asomó por una pequeña abertura. Fue solo entonces que Ruby se tomó el tiempo de explorar la habitación y, cuando lo hizo, se puso rígida y su expresión se rompió. Materializado directamente frente a Ruby estaba Summer. Y Ruby pudo ver a Summer. Summer miró fijamente su cuerpo, sin darse cuenta de lo que acababa de hacer Shirou. «Shirou, ¿a dónde fuiste?», Summer gritó, escudriñando la habitación e ignorando a Ruby por costumbre. Como espíritu, se había vuelto insensible al hecho de que Ruby no podía interactuar con ella. Summer negó con la cabeza para deshacerse de hechos tan deprimentes y continuó pidiendo respuestas. «Shirou, ¿qué hiciste exactamente?». Summer comenzó a moverse por la habitación en confusión antes de registrar la totalidad de Rose Manor, sin saber que estaba siendo perseguida desesperadamente por un patito envuelto en gruesas mantas. Para cuando Summer notó que algo andaba mal en la situación, ya era demasiado tarde. Algo se aferraba a ella y se negaba a dejarlo ir. Summer se quedó petrificada, incapaz de creer la sensación que podía sentir en su pierna. ¿Sensación? ¿Desde cuándo podía sentir algo más que ella misma? Lentamente, Summer comenzó a mirar hacia abajo, un rostro que parecía estar a unos momentos de romper a llorar apareció en su vista, cuando unos brazos regordetes se cerraron con fuerza alrededor de su pierna izquierda. Era un rostro que Summer reconoció demasiado bien, empapado de mocos y las mejillas enrojecidas por los sollozos. Al ver a Summer mirándola directamente, Ruby no pudo soportarlo más. «Mommy». Ella comenzó a llorar, sus lágrimas corrían por sus mejillas mientras presionaba su rostro contra la pierna de Summer. Por su parte, Summer estaba aturdida, su cuerpo temblaba. ¿Ese Shirou lo hizo, posiblemente él? Summer se inclinó hacia adelante, su mano haciendo contacto con la cara de Ruby tocándola. Un escalofrío recorrió la espalda de Summer incluso cuando sus ojos se humedecieron. Inmediatamente atrajo a Ruby en un abrazo y la acunó suavemente, meciéndola de un lado a otro en sus brazos. My Little Rose Mami te extrañó, el rostro de Summer se iluminó con una sonrisa afectuosa, sus labios temblaban por el nudo en su garganta. Ruby no pareció oír a Summer en absoluto, demasiado ocupada llorando en el hueco del hombro de Summer. ¿A dónde fuiste?, Ruby preguntó en medio de su llanto. Summer bajó la cabeza. «Me perdí, pequeña Rose», medio mintió Summer, una de sus manos frotando suavemente círculos sobre la espalda de Ruby. «Traté de ir hacia adelante, hacia atrás, pero no importó. Todo lo que estaba a mi alrededor era la oscuridad de una cueva. Pero fui rescatado». Al escuchar las palabras de Summer, Ruby se animó por un momento al pensar en cierto individuo. «Señor Ero». Ruby miró a Summer. «Sí, Ruby», respondió Summer con una carcajada. «El señor Ero me encontró como prometió». Summer asintió levemente con la cabeza, disfrutando de la sensación de su hija en sus brazos. No sabía cuánto duraría el momento o si podría experimentarlo de nuevo, pero fue suficiente para Summer. Por primera vez desde que Shirou la había rescatado de la cueva en el bosque, realmente se sintió salvada. «No sé si estás ahí o si puedes oírme», pero Summer acunó la cabeza de Ruby con una mano y plantó un suave beso en la frente de Ruby. «Gracias». Fin del capítulo. Gracias por ver.